luego que se conocía el regreso de los negociadores del gobierno colombiano a la mesa de diálogos de paz con las FARC, hoy se registró un mortal ataque contra el ejército colombiano, atribuido al grupo terrorista. Al menos 13 militares fueron asesinados en una zona rural de Tame, departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. 2 suboficiales y 11 soldados estarían entre las víctimas de la emboscada, al parecer ejecutada por un frente de la organización criminal. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones de los hechos. Hace pocos minutos el expresidente Álvaro Uribe criticó la orden de retorno de la delegación de negociadores del gobierno colombiano a la mesa de diálogo y reprochó el ataque contra militares en Arauca. Ya que el gobierno se levantó de la mesa por cosas menores, debería asumir la responsabilidad, asumir la más drástica decisión para exigirle a la FARC que cese las actividades criminales como condición para reanudar el diálogo. ¿Cómo así que se levantan de la mesa por discusiones nimias de la política, por trampas a la democracia, por vanidades, por arrogancias de criminales? Pero eso sí, nada le pasa a la mesa cuando los terroristas asesinan a los soldados de Colombia. Allí, en el Arauca, vecino de este Casanare donde nos encontramos esta tarde, hoy han sido asesinados 14 soldados de la patria. Hacemos contacto directo en Colombia con Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, que representa a colombianos afectados por el terrorismo en el país suramericano. Señora Giraldo, muy buenas noches. Gracias por atendernos en el informativo de NTN 24. La escucha nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Bienvenida. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y buenas noches a ustedes, y una noche muy triste porque más madres, más padres, más hermanos adoloridos, más sangre derramada en Colombia en esta incoherencia en la que estamos viviendo. Señora Giraldo, y precisamente veíamos hace pocos minutos que el gobierno colombiano anunció la reanudación de los diálogos de paz con las FARC en La Habana. Sin embargo, el tono de Santos de esta administración ha variado desde el anuncio de la pausa hecho ayer viernes por las FARC. Ustedes como víctimas de la violencia en Colombia y usted como representante, ¿cómo interpretan todos estos acontecimientos? Pues yo creo que mientras el presidente Santos insista en amarrar el proceso de paz al proceso de su propia reelección, va a ser un presidente vulnerable, va a ser un presidente al que pueden chantajear, al que pueden presionar y al que se le van a parar de las mesas muchísimas veces. Esta semana hubo una noticia importante que pasó muy por debajo, que es que las FARC por primera vez reconocen que han causado dolor, que han causado crudeza en sus operaciones. No es hora de pedirles coherencia entre lo que piensen, lo que dicen y lo que hacen. ¿Tienen vocación de guerra? ¿Tienen vocación de paz? Pues es hora de que empiecen a cesar el derramamiento de sangre en Colombia. No es posible que hoy estemos hablando nuevamente de víctimas, de colombianos adoloridos, de madres, de padres, de más sangre. Esto no tiene presentación ni puede ser amparado por ninguna ideología. ¿Cuál cree usted que es la posición, la mentalidad, la vía del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando algunos sectores, incluyendo el propio gobierno, han acusado esta tendencia de ser proguerreristas, de estar pendientes de una guerra, del conflicto armado y no de otra salida que sea de manera pacífica? Yo creo que la reconciliación en Colombia se tiene que dar entre todos los colombianos, entre todos los sectores. El proceso de paz no puede ser parte de la política, parte de la campaña electoral y parte de la polarización. Yo pienso que el expresidente Uribe y muchas personas que cuestionan este proceso de paz deberían estar sentados. El presidente Santos debería estar reunido con él, deberían estar buscando soluciones porque somos un solo país, somos un solo territorio, somos uno solo, anhelamos la paz y esta paz se tiene que dar y se tiene que dar para todos los colombianos, no para un solo sector de ellos. Y esta paz tiene que ser con coherencia, tiene que ser una paz que nazca de adentro hacia afuera, no una paz virtual, no una paz electoral, no una paz
coyuntural, no una paz estratégica. Tiene que ser una paz real, que nos digan dónde están los que están secuestrados, que le digan por favor a una mamá como Nelvis Perales, que se le llevaron un niño hace 18 años con reclutamiento forzado, lleva 18 años con estrés postraumático, con su vida destrozada, ¿dónde está su hijo? Que le digan a Silvia Serna, ¿dónde está su hijo? Que se los llevaron hace 2 años, ha pagado, ha rogado, ha suplicado, y esta es la hora en que no se sabe nada de Edson, salvo que lo tienen las FARC. Entonces aquí yo creo que ya pasó la época en que se ideologizaba el tema de la paz y el tema de la guerra, y simplemente se decía que las víctimas eran efectos colaterales, que las víctimas, que ellos eran las víctimas. Ya es hora de que empiecen a devolver secuestrados, a mostrar hechos de paz que acompañen tanta palabrería. Desde el punto de vista de las víctimas, ¿quiénes son los que están poniendo las condiciones en esa mesa de diálogos? Ha dicho el propio presidente Juan Manuel Santos que es el gobierno el que las está poniendo. Claro, pero es que mientras prime el tema electoral y mientras prime el tema político, cuando el tema que debe primar es el de la paz, el de la reconciliación, el de las víctimas, el de que el retorno a los hogares de los que aún están secuestrados, pues el tema siempre va a ser político y unos se van a acusar unos a otros. Yo le voy a decir, por ejemplo, ¿usted cree que todo lo que ha sucedido en los últimos días, este tejido de coincidencias que se ha dado en Colombia, yo creo que a nivel internacional y a nivel nacional, las presiones de Nicaragua pidiendo territorio, las continuas afirmaciones del presidente Maduro diciendo que hay un complot para asesinarlo, el paro con infiltraciones de la guerrilla, que la guerrilla crea que el presidente está débil y se pare de la mesa, pues ¿esto qué es? Estos no son coincidencias, es una coyuntura en que se le están dando herramientas para presionar al gobierno en la medida en que se siga asociando el proceso de paz a una reelección presidencial. ¿Hacia dónde apuntaría la posible responsabilidad de que estos diálogos de paz no prosperen? ¿Y hacia dónde apuntaría la responsabilidad si llegara a ser basada en la impunidad? Yo pienso, todo proceso de paz tiene un costo y así ha sucedido en el mundo entero. Sin embargo, hay un costo que no se puede pagar en Colombia y es el costo de la verdad. La reconciliación, la paz pueden nacer desde las propias víctimas en Colombia que tienen vocación de perdón, pero para poder perdonar necesitan la verdad, para poder perdonar necesitan que les pidan perdón. Como decía recientemente el cardenal Chómbor, el cardenal de Viena que estuvo en Colombia, para que haya misericordia debe haber verdad, no hay misericordia sin verdad. Un proceso de paz virtual sin verdad no llevará nunca a la reconciliación. Es posible que se hagan concesiones en la justicia, pero en la verdad jamás. Y esta opinión pública ya no es como en el pasado, donde unos ideólogos de extrema izquierda nos decían, hay víctimas, no las vemos, son simplemente efectos colaterales de la guerra, las FARC no han dejado víctimas, etcétera. No, el mundo globalizado nos ha llevado a ver en vivo y en directo la degradación de las guerras, el terrorismo, el sufrimiento y el dolor. Esta opinión pública no está dispuesta a hacer concesiones ni a vivir como disociados. Si quieren la paz, hechos de paz, y si quieren la guerra, pues entonces, no sé, esperamos que no sea esa la alternativa porque qué tristeza, pero que haya coherencia y que se esté pensando en una paz para todos y no una paz para un país dividido, para un país polarizado, para un país enfrentado y donde unos y otros lo que quieren es utilizar la reconciliación para enfrentamientos políticos. No, que se acabe el derramamiento de sangre y que los extremos también se sienten en la mesa y busquen una salida negociada, pero tampoco sin permitir que creyendo que este es un país débil o que es un gobierno débil o que podemos ser presionados internacionalmente, entonces que se dediquen a presionar al presidente, que el presidente se vuelva vulnerable, que permanentemente se le paren de la mesa, porque como decía alguien con mucha sabiduría, no hay nada más fácil de engañar que un político en campaña. Y yo pienso que el presidente tiene que pensar que él es presidente todo el tiempo de los colombianos, que es nuestro jefe de Estado y olvidar el tema electoral, que prime el Estado sobre los intereses electorales de esta coyuntura política, porque no puede haber más sangre en Colombia. Así es, agradecemos a Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, que representa a colombianos afectados por el terrorismo en el país suramericano, por haber estado en el informativo de NTN 24. Muy amable. Gracias a ustedes.
El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la deuda de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización